Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias justamente por estar el día de hoy aquí en este en vivo. Nuestro objetivo, precisamente el día de hoy, es llevarles a ustedes una perspectiva desde la óptica, desde la interpretación, justamente hacia los oyentes. Por eso el día de hoy no nos acompaña ningún intérprete. Entonces, para abrir este conversatorio, es necesario que nosotros nos remontemos hacia el 2005. El 2005, cuando México se reconoce oficialmente la lengua de señas mexicana como lengua nacional y patrimonio lingüístico de las personas sordas, mediante la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Ha sido reformada y fortalecida posteriormente en el 2011 y la última reforma en enero de este año, y este es un hecho que marca un parteaguas histórico, ya que no solo visibiliza por primera vez a la lengua de señas mexicana en un marco jurídico federal, sino también que legitima la existencia de una comunidad lingüística con identidad, historia y derecho propio. Me presento con ustedes, yo soy el doctor Jesús Aguirre, me toca coordinar y dirigir justamente la Escuela de Lengua de Señas Mexicana, presido el consejo y junto con la plantilla docente y el cuerpo académico, además de ello el consejo, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta noche. Es importante recalcar que pues dentro del marco que vamos a celebrar nosotros el 10, mejor dicho, conmemorar el 10 de junio de este año, 20 años ya de esta declaración en el 2005, nuestro objetivo es visibilizarles a ustedes la importancia de la lengua de señas en todos los ámbitos. Y pues muy bien, antes de iniciar me gustaría pedirles a todos ustedes que nos ayuden compartiendo, que nos ayuden recomendando a todos este pequeño espacio con el cual vamos a buscar no solo generar inclusión desde todos los ámbitos, sino apoyarles en todas sus dudas y preguntas que vayan saliendo. Pues bien, como lo comentábamos hace 20 años, justamente en el 2005, se consolida un hecho histórico. La verdad, anteriormente teníamos conocimiento de algo que se llamaba lenguaje de señas mexicano, lengua de signos, como le quisiéramos llamar, pero más allá del no existir propiamente un entorno accesible para las personas sordas, no existía visibilidad para ellos. Es por eso que en el 2005, el 10 de junio, después de una amplia lucha del colectivo de personas con discapacidad que inicia desde los 80s y desde los 90s, donde se intensifican estos movimientos, se oficializa el reconocimiento como lengua nacional y patrimonio lingüístico de las personas sordas. Y hago énfasis en esto porque a través de estas reformas se aprueba el reconocimiento del derecho lingüístico, educativo y cultural de una comunidad históricamente marginada. La historia no comienza ahí, como bien lo decía, ¿no? Ya desde el siglo XIX, con la fundación del Instituto Nacional de Sordomudos, ahí en el 1868, por Benito Juárez, se establecen las bases de la enseñanza formal, y esto ha empezado a mutar, aunque bajos modelos mayormente oralistas, ahora se busca un modelo bilingüe bicultural. A lo largo del siglo XX, la comunidad sorda ha resistido a modelos que intentan erradicar su lengua natural, y se defiende la lengua de señas mexicana como un vehículo de identidad, pensamiento y cultura. En las últimas décadas del siglo XX, a inicios del siglo XXI, instituciones como el IPLEAP, asociaciones civiles, colectivos de personas sordas y figuras como Enriqueta de la Paz han luchado por la dignificación de la lengua de señas, su reconocimiento oficial y sobre todo la creación de materiales accesibles. Si bien la reforma del 2005 y su posterior fortalecimiento con la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad en el 2011 establece por primera vez que la lengua de señas mexicana forma parte del patrimonio cultural de la nación, al mismo nivel que las lenguas indígenas, esta declaratoria no ha garantizado plenamente su protección ni su promoción. Hoy me gustaría hablarte sobre retos, sobre distintos panoramas y sobre algún horizonte que deberíamos nosotros de vislumbrar como personas aliadas al colectivo de personas sordas y no como usurpadores, ¿ok? Vamos a empezar a
a destapar todo esto, ¿no? Primero me gustaría hablar sobre los retos actuales entre la invisibilidad y la usurpación. Bien, hemos logrado un avance en el discurso, hemos visto que muchas personas ya tienen intérpretes de lengua de señas y algunas prácticas institucionales, que muy bien hecho, pero sin embargo los retos estructurales de forma y fondo todavía persisten. Para empezar, generemos un piso, ¿no? Y este piso es que existe una educación sin enfoque bilingüe bicultural real. ¿A qué nos referimos con esto? A que la mayoría de las niñas y niños sordos continúan siendo educados desde pragmatismo y desde paradigmas oralistas. Esto niega un derecho a una educación en lengua de señas mexicana y es importantísimo que lo comprendamos. Nosotros hablamos español, es nuestra lengua materna y la lengua materna de las personas sordas es la lengua de señas mexicana. Si nosotros mutilamos esta parte, le estamos quitando la identidad, le estamos quitando la cultura, le estamos quitando la autonomía, pero sobre todo también le estamos quitando el pensamiento crítico e independiente a la persona sorda. Además de eso, tenemos falta de normativas claras que regulen a la profesión del intérprete de lengua de señas mexicana. Y con esto nos vamos a tirar entre todos y no pasa absolutamente nada mientras el beneficiado sea 100% la persona sorda. Y es que desde que no existe una falta de regulación hacia los intérpretes, ha permitido que personas sin formación ética ni lingüística adecuada se autoproclamen intérpretes y además de ello maestros de la lengua de señas mexicana, generando una usurpación de espacio por personas oyentes. Y vemos que en múltiples instituciones, en múltiples espacios políticos, intérpretes oyentes y personas oyentes sin formación anterior a ello han tomado protagonismo e incluso asumen roles como si ellos mismos fueran personas sordas, hablando en su nombre y decidiendo por ellas y robando espacios de representación que históricamente se han conquistado hacia ellos. Este fenómeno es particularmente grave y hay que poner las cartas sobre la mesa. Hay casos documentados donde personas oyentes no solo interpretan, sino que fungen como voceros de la comunidad sorda sin ser sordos. Y esto borra e invisibiliza a la persona sorda de los espacios de la toma de decisiones estratégicas, lo cual representa una forma de violencia simbólica, lingüística y política. Sonará entonces que me estoy tirando a mí mismo y la verdad es que no. Lo que vamos a hacer nosotros dentro de estos especies de seminarios que vamos a llevar es justamente hablar desde mi perspectiva oyente e intérprete cómo tú puedes evitar este tipo de prácticas, porque ahora cada quien con una cámara, con acceso a internet, podemos nosotros empezar a realizar videoblogs, podemos empezar a realizar podcasts, podemos empezar a realizar infinidad de cosas y ojo aquí, sin conocimiento alguno, porque la tecnología y la inteligencia artificial nos da mucha información que en ciertos casos no es verídica. Ante ello, también existe una desigualdad en la profesionalización. Y esto es importante. Existen esfuerzos de certificaciones buenas, válidas en algunos estados, por ejemplo, a través de Conocer o algunas universidades o algunas agencias de certificación. No hay una carrera formal de intérpretes, ¿eh? De una vez lo decimos. Entonces, el hecho de pararnos el cuello y decir, yo soy intérprete profesional, si el sordo no te reconoce, si la comunidad de sordos no te reconoce, vano es tu papelito. Y esto es importante decirlo, porque la práctica es lo importante. La suficiencia de los programas liderados por personas sordas debe de preocuparnos en lugar de estarnos preocupando por un papelito para saber si tengo la competencia lingüística o no, que si bien es importante, también me ayuda también a visibilizar a la persona sorda que debe de ocupar el lugar de la certificación, de observar y de saber si realmente soy bueno o no. Y también hay una pobreza en la inclusión de la lengua de señas mexicana en medios de comunicación, salud, justicia, cultura. Si bien hemos visto que la presencia del intérprete en las pantallas es buena, por ejemplo, por decir una cosa así, es esporádica y no está regulada. Los cuadros son muy chiquitos, las personas sordas que tienen dificultades visuales no pueden alcanzar a distinguir justamente la forma en la que se habla por el intérprete, y suele tratarse la figura del intérprete como una obligación cumplida, nada más.
este cumplimiento tan interesante sin atender a criterios de calidad, pertinencia o accesibilidad real. Todo lo que te estoy hablando justamente es algo que no solo atañe a la persona sorda, sino también en muchas ocasiones le genera problemas a las mismas redes sociales, a las mismas figuras que están tratando de generar esta inclusión por una simple y sencilla razón. El intérprete no es un mero compromiso, el intérprete es la figura del vehículo de comunicación para la persona sorda. Entonces, partamos desde este reto, partamos desde que la inclusión no es este compromiso que debo de adquirir para quedar bien con ciertas poblaciones. Es algo que va, es algo que necesita ser y existir para que desde esta perspectiva de inclusión yo pueda tratar a todos como igual y no tenga que estar viendo a dos personas que están comunicándose en una plataforma interpretativa porque no le entienden al intérprete, pero el intérprete me dice que está certificado. Escuchar las voces de las personas sordas es escuchar las necesidades tácitas. Y este es un reto que te planteo desde este momento. ¿Cómo estás tú escuchando la voz de la persona sorda? ¿Cómo tú estás generando esta inclusión? Y sobre todo, ¿cuál es el papel que juegas en la sociedad? Que todos sabemos que jugamos un papel fundamental, pero tú, ¿cuál es tu papel que juegas para generar esta inclusión hacia las personas sordas y visibilizar su lucha y sobre todo dignificarla? Porque como lo decía en un inicio, las personas sordas han sido invisibilizadas históricamente. No todo es malo, porque si nos ponemos aquí a hablar de todas las cosas malas, creo que nos pondríamos tristes. Y la verdad es que no todo es malo. Desde la perspectiva de las personas sordas y desde el estar platicando con ellas, de estar recabando información justamente para una investigación que está realizando tu servidor ahorita en estos momentos, sabemos que existen acciones positivas que hemos realizado como sociedad que visibilizan su lucha y además de eso los apoyan. Y a pesar de todo, la resistencia de la comunidad sorda y sus aliados ha abierto nuevos caminos. Entonces, ¿hoy qué conmemoramos? Bien, al 10 de junio, nosotros vamos a conmemorar el crecimiento de colectivos liderados y liberados por personas sordas que ofrecen cursos, talleres y campañas desde una perspectiva si bien autogestionada, pero desde un empoderamiento muy rico, desde un empoderamiento que los lleva a superarse, que los autoemplea en muchas ocasiones y que les genera un sustento bueno y digno que hasta la fecha no habían adquirido. El impulso por la creación de materiales educativos y accesibles, plataformas digitales y aplicaciones que difunden la lengua de señas de manera respetuosa y sobre todo contenido con validez y contenido valioso y válido para la comunidad de sordos. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque también, además es un nuevo horizonte, las tecnologías de la información también es un reto significativo para nosotros. En el aprendizaje de la lengua de señas, cuando nosotros estamos empezando o iniciando nuestro primer contacto, siempre lo que hacemos es buscar en YouTube elementos para podernos empapar un poquito más. Y siempre hay 3 características interesantes que tenemos. Número 1, no tengo tiempo. Entonces YouTube es mi mejor aliado. Número 2, no tengo con quién practicarlo. Esta es la más común. Y número 3, no tengo el capital suficiente para entrar a un curso de una persona sorda que me ofrece a mí pues la necesidad de aprender, ¿no? Sin embargo, este reto es importante y debemos de tomarlo en cuenta. El reto más grande que tenemos es que las personas sordas crean contenido pero son menos visibilizadas. Estamos viendo a personas oyentes que de manera arbitraria, sin alguien que esté regulando esto, empieza a generar contenido y tiene más views y monetiza, en lugar de la persona sorda de estar brindando su lengua, de estar brindando su cultura.
Tenemos a personas oyentes que de repente están inventando alguna seña porque se le ocurrió que era bonita, en lugar de estarle preguntando al sordo cuál es la seña correcta y si existe seña, ¿no? Porque también esa es otra cosa. Todo queremos señarlo, en lugar de estar buscando realmente la raíz de esa palabra dentro de la lengua de señas. Entonces, si bien hay mucha inclusión en estos medios sociales, es importante también detenernos y saber que este nuevo horizonte de las tecnologías de la información nos ayuda también a generar nosotros un reto. Y este reto es no usurpar el lugar de la persona sorda y poder empoderar a lo que ya existe de ellos mismos. Bien, también vemos un avance hacia una mayor presencia de personas sordas en espacios políticos, académicos, mediáticos, en algunas candidaturas políticas, defensorías y liderazgos públicos auténticamente sordos. Hemos visto muchos sordos que han tomado delantera en la defensa de las personas sordas, de sus iguales. Hemos visto a sordos en política siendo candidatos a diputados, a regidores, y esto es importante visibilizar. La persona sorda en específico, cuando toma el papel de liderazgo, debe también de ver por los suyos, pero nosotros también debemos de velar porque esta persona sea agente y promotor de inclusión para sus iguales, desde la defensoría y el liderazgo que vele por los derechos humanos. Y sobre todo, vamos a decirlo así como que amalgamando, que se consolide desde y por la identidad sorda. Sabemos que la consolidación de una identidad sorda, diversa, crítica y consciente ya no acepta ser representada ni hablada por personas oyentes sin consentimiento. No es que el intérprete venga, no es que el oyente venga y en una mesa de trabajo se ponga a hablar de las necesidades lingüísticas del sordo. No es que el intérprete venga y esté aquí parado y te esté platicando de que no tiene trabajo. Es que el sordo ha estado ya diciendo repetidas veces que necesita, pero tú no lo escuchas. Entonces este nuevo horizonte nos abre hacia un panorama más amplio, pero también a conocer un poco más de su lengua. Y creo que todo lo que te estoy diciendo, sin temor a equivocarme, nos debe de llevar justamente a entender a la persona sorda. Debemos de saber que la inclusión debe de tener un enfoque de derechos y no de asistencialismo. Es imprescindible entender que la lengua de señas es una herramienta para ayudar a las personas sordas porque es su lengua natural. Siempre pongo este comparativo, es como si tú llegaras a algún otro país a atenderte a un servicio de salud porque te cayó mal la comida. Llegas al país y lejos de que te quieran atender en tu lengua, que es el castellano, te quieren atender en la lengua de ese país. Y por mera misericordia, si lo quieres ver así, lo que están haciendo es hablarte con mímica y una mímica muy mal hecha. O te quieren hablar con el idioma de ellos escrito pensando que lo sabes leer y no lo entiendes. O te tratan como un niño chiquito o como una persona que no tiene la capacidad de entender lo que se le está brindando de información. A primera cuenta, si te pones en los zapatos de la persona que está siendo atendida en el ejemplo que te estoy dando, creo que te sentirías mal, creo yo, en primera instancia. Y segunda, yo en lo personal me sentiría molesto y urgido. Molesto porque no entiendo y urgido porque me siento mal y necesito que se me atienda. Pues bien, esto es lo que sucede a las personas sordas día a día. Y no te hablo de la persona sorda que tiene el implante coclear. No te hablo de la persona sorda que con un auxiliar auditivo puede escuchar o discriminar sonido. Te hablo de la persona sorda que no tiene ni siquiera competencia en su propia lengua. Te hablo de aquella persona que a lo largo de su vida no tuvo la oportunidad de tener la lengua de señas como su primera lengua, como su lengua materna. Y conforme fue pasando el tiempo fue adquiriendo la competencia de la lengua de señas mexicana y ahora se ve la necesidad de usarla. Yo te hablo de ellos.
de las personas de a pie, como tú, como yo, que están necesitados de inclusión, de estas personas que realmente buscan y luchan por sus derechos. Y es que la inclusión no es un favor ni es un acto de bondad, es una obligación ética, legal y cultural del Estado y de nosotros como sociedad. Hablar de inclusión real, por ponerte un ejemplo que suena por parte de la comunidad de sordos, es generar acceso gratuito y universal a la educación en lengua de señas mexicana para todos los sordos. Que no existe el sordo que vive en alguna ranchería alejado de la ciudad sin conocer su lengua de señas. Que no existe el sordo que esté confinado en su casa porque la familia no ha vivido un duelo correcto sin aprender lengua de señas. Que no existe el sordo que ahora acaba de ser sordo porque por algún agente administrado en su cuerpo le generó un problema en el oído y le generó la disminución auditiva. Este acceso debe de ser gratuito y universal. Y nosotros, como promotores de la inclusión, debemos de conocerlo también, porque todos somos promotores de inclusión. Todos somos esta bandera enarbolada de que todos somos personas. Además de ello, reconocer legalmente el rol de la persona sorda usuaria de la lengua de señas como sujeto activo y líder en política lingüística. Y no estarle hablando a fulano, a mengano y a perengano porque tienen un canal de YouTube y hablan muy bonito la lengua de señas. No estarle hablando a fulana, a mengana y a perengana que creen que porque tienen la posibilidad de explicar mejor la lengua de señas, saben de los derechos de las personas sordas. Hay que traer a la persona sorda a la participación activa, a un empoderamiento correcto y sobre todo generar desde este empoderamiento que nosotros buscamos una reglamentación y profesionalización de los intérpretes de lengua de señas mexicana, siempre basándonos en un enfoque de respeto, en un trabajo ético y en una supervisión comunitaria y una formación conjunta con la comunidad sorda. Pero no se entienda comunidad sorda los amigos con los que conviví. Que se entienda la comunidad sorda amplia, aquella comunidad que realmente está unida, aquella comunidad que no participa porque tiene miedo a que las voces líderes le puedan apañar, le puedan generar un problema más grande si participa y en este caso alza la voz. Esto es malo y la verdad es preocupante porque este club de personas sordas, este club de personas que traen a un intérprete enarbolado, de repente también generan una interpretación activista. Generan esta interpretación donde yo ya sé lo que necesita el sordo y a su vez yo voy a pugnar porque el sordo tenga esto y de repente ya la educación se fue y de repente el empoderamiento sordo se fue. Entonces ya es el intérprete. Hay que saber que el intérprete no es el protagonista de esto. El intérprete es puente, no es origen ni destino de la información. Desde la academia yo te estoy hablando esto, te estoy hablando desde la investigación. Tu servidor enarbola actualmente una investigación acerca de personas con discapacidad en accesibilidad hacia la salud. Y también es importante saber que si yo ahorita te estoy hablando de la accesibilidad a la salud, si yo te estoy hablando desde la perspectiva que tiene tu servidor como profesional, es importante que sepas que no es un activismo, que no es generar esta interpretación activa de yo ya voy a luchar. Yo sé cuál es mi lugar. La pregunta aquí es ¿cuál es tu lugar en la sociedad? ¿Qué es lo que estás generando tú para que la persona sorda pueda adquirir un servicio en lo que tú estás haciendo? Y aquí te lanzo una pregunta y me gustaría leerte en los comentarios. ¿Qué crees que es lo que le falta ahora a México, a tu estado, a donde tú estés, para que la persona sorda realmente empiece a sentirse incluida? ¿Qué es lo que no hemos estado haciendo? ¿Qué es lo que nos falta como sociedad? Porque tenemos que hablar como sociedad, no tenemos que hablar como colectivo. Entonces,
Me gustaría leerte. De antemano mando saludos aquí a las personas que se están conectando con nosotros. Un saludo a Marta Beatriz Mejía Domínguez desde Tasco. Un saludo a Gente Pequeña de Nuevo León y a su presidenta Rosy Ayala. Un saludo hasta Cancún a Mariana Pozo Bloch. Un saludo hasta Nogales, Veracruz. Hacia Cari, gracias. Un saludo a Ivonne y a todas las personas que están con nosotros. Vamos pensando hacia dónde tenemos que estar. Pensemos cuál es nuestro lugar en la sociedad. Pensemos qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que la persona sorda pueda sentirse bien. Pero más que sentirse bien, que la persona sorda pueda estar realmente incluida y que se le escuche su voz. A 20 años de esta declaratoria, la lengua de señas mexicana sigue viva porque su comunidad está viva, resistente y organizada. Sin embargo, el reto es inmenso y te invito a dejar de lado el discurso simbólico y a pasar a una acción estructural. No hay inclusión sin lengua de señas mexicana, no hay lengua de señas mexicana sin una comunidad, en este caso la comunidad de sordos, y no hay comunidad de sordos sin derechos humanos. Es momento de dejar de hablar y de dejar de usar la lengua de señas nosotros para darle la voz a las personas sordas y saber que hablar de la lengua de señas mexicana es hablar de la voz de las personas sordas. Bien, a lo largo de estos días nosotros vamos a estar justamente platicando sobre diferentes temas que, a consideración desde la investigación, veo que nos falta a nosotros como sociedad. El día de mañana vamos a estar hablando justamente sobre un tema muy importante, cómo aceptar desde la familia a una persona sorda, cómo vivir mi duelo, cómo vivir esta parte tan importante y tan estresante, ¿por qué no?, del saber que tengo una persona sorda en mi familia. ¿Por qué es estresante? Por todo lo que acabamos de decir, y espero resuene en ti para empezar a tomar acción. Nosotros como personas oyentes tenemos un privilegio muy grande. No solo el escuchar, sino el ser tratados como personas. Te invito a reflexionar dos cosas muy valiosas. ¿Qué has alcanzado con tu oído? Es decir, cuando tú escuchas, ¿hasta dónde te ha llevado el escuchar positivamente a alguien o el escuchar a una persona? ¿Hacia dónde te lleva el ponerle atención a alguien? ¿A evitar pleitos? ¿Quizá a entender o empatizar a alguien? Piénsalo, quédate con eso. Y después, ¿cómo desde la escucha y la atención tú has tenido grandes victorias? Piensa qué te ha llevado a tener algo bueno, no el escuchar. A veces creemos que es muy fácil o es muy sencillo el escuchar, y la verdad es que no. Aquí, por ejemplo, un comentario nos dice que hay que tener educación sexual para jóvenes sordos, y no solo para los jóvenes, sino para todos, porque en muchas ocasiones la persona sorda quizá no tiene acceso ni a lo mínimo que nosotros pudiéramos tener. Entonces, busquemos desde nuestro privilegio, porque es un privilegio el que nosotros tenemos, el cómo poder apoyar a la persona sorda sin generar el pensamiento de que estoy generando activismo. Busquemos desde nuestro privilegio el cómo hacer más accesible lo que yo hago, cómo hacer una clase más accesible, cómo brindarle un servicio de atención a cliente en una tienda de autoservicio a alguien, cómo brindar una consulta accesible, cómo hacer que la persona sorda pueda sentirse mejor, más acompañada, más entendida, más enrolada con nosotros. Y por último te voy a dejar una reflexión para que podamos irnos a descansar. Por lo menos en Monterrey son las 9:35 y espero nos podamos ir a descansar
con lo siguiente. ¿Cómo nosotros pudiéramos empezar a hacer que nuestro apoyo hacia la comunidad sorda en México sea escuchado? ¿Desde qué lugar tú estás apoyando a la persona sorda? ¿Desde el lugar donde estás aplaudiendo y todo es muy bonito? ¿Desde el lugar donde estoy aprendiendo y estoy generando contenido inclusivo en mis cosas? Es decir, puedo atender a una persona sorda, puedo darle una clase a una persona sorda de matemáticas, puedo enseñarle cómo es un plan de vuelo, por ejemplo, en el aeropuerto. Todo eso es importante. ¿Cómo puedo yo generar eso? Y sobre todo, ¿cómo puedo empatizar con alguien que no conozco? Y esto es algo que espero te genere ruido. ¿Cómo empatizar con alguien que no conoces? Esperemos el día de mañana contar con tu presencia. Sobre todo, que nos ayudes compartiendo, que nos ayudes difundiendo, que este espacio va a ser un espacio que lo vamos a llevar por lo menos hasta el 7 de junio, tratando de explicar un poquito de cuál es la realidad de las personas sordas, porque no me va a alcanzar el tiempo, pero esperemos si podamos brindarles a ustedes toda esta información en una manera fácil y sobre todo en un ambiente de, vamos a decirlo así, informalidad, en un ambiente práctico, en un ambiente de convivencia. Como lo dice Mariana, sí necesitaríamos tener empatía hacia las personas sordas y sobre todo también tenernos empatía a nosotros mismos para poder empezar a generar acciones positivas. Te espero el día de mañana. El día de mañana, como te comenté, vamos a hablar desde la perspectiva del abordaje tanatológico para la persona sorda. Vamos a hablar cómo poder, primero que nada, sobrellevar estas etapas y después cómo hacer para que desde la familia podamos empezar a empoderar a la persona sorda, si es el caso. Y además de eso, cómo nosotros podemos apoyarlos si no tenemos a nadie, pero también vivir el duelo y entender cuál es nuestro lugar. Te agradezco mucho, agradezco tu atención el día de hoy, te dejo los comentarios, esperemos ahí que nos puedas seguir también en nuestras redes sociales y como quiera, cualquier cosa, estamos a tu disposición para poderte apoyar. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos. Hasta mañana.